Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí, ¿verdad?, para traer este devocional en esta mañana. Estamos hablando acerca de cómo podemos ser llenos de los frutos del Espíritu, cómo podemos dar fruto. Estamos hablando de la cita de Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuántas veces, verdad, hemos escuchado acerca de los frutos del Espíritu? ¿Cuántas veces se nos ha hablado acerca del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza? Pero hemos visto en realidad estos frutos en nuestra vida. Hemos palpado la presencia real del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia. Conocemos frutos, ¿verdad?, como la manzana, la naranja, la pera, el durazno. Y podemos ir a la frutería, los compramos, traemos a casa, los disfrutamos. Pero poco pensamos y a veces ni nos interesa, ¿verdad?, cómo estos frutos llegaron a nuestras manos para nosotros poder disfrutarlos. Todo lo que tuvo que suceder para nosotros poder disfrutarlo. Nunca podremos disfrutar del amor, del gozo, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, a menos que nos interesemos cuál es ese proceso para llegar a disfrutar en su plenitud de estos frutos del Espíritu. Y de eso vamos a estar hablando en esta semana. A lo largo de la Biblia, hermanos, la palabra fruto se refiere a la evidencia de lo interno, aquello que se ve, que fue sembrado y que llega el momento en que se tiene que ver. Cualquier persona que haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, tiene a Cristo viviendo en su interior. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Cristo viene a nuestra vida, viene a nuestro interior y debe de dar fruto. Debe de dar fruto a medida que crezca o a medida que crezcamos. El dar fruto es un reflejo de que estamos creciendo. En Filipenses 1:11 la Biblia nos dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Los frutos del Espíritu, hermanos, son descritos como aquellas gentiles costumbres que el Espíritu Santo produce en el cristiano. En Gálatas 5, 22 al 23 las describe. Yo le pregunto, o me hago la pregunta, ¿hemos deseado o usted ha deseado que estos atributos sean característicos de su vida? ¿Cómo puedo hacer que esto ocurra? ¿Cómo podemos tener una cosecha espiritual de esta naturaleza? ¿Cómo cultivar y cosechar amor? ¿Cómo cultivar y cosechar gozo? ¿Cómo cultivar y cosechar paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son necesarios para vivir nuestra vida cristiana? Podemos dar estos hermosos frutos a la medida, hermanos, que nos rindamos o que rindamos nuestra vida a la dirección de Dios y busquemos seguir el ejemplo de la santidad de Jesús. 1 Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si seguimos con atención el ejemplo de su Hijo y nos rindiéramos a esa obra transformadora del Espíritu Santo, verdaderamente, hermanos, daremos frutos. Llegará el momento en que daremos frutos que van a glorificar el nombre de nuestro Señor. Necesitamos entender la realidad de nuestra vida. Se trata del conflicto entre la carne y el espíritu que todos los días, que cada día se levantan. Y ese conflicto da comienzo o ha dado comienzo desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si damos lugar a estas ocupaciones carnales, difícilmente podremos disfrutar de los bellos frutos
que Dios tiene para nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude a reconocer las tendencias y obras carnales que se manifiestan en nuestro corazón o que nuestro corazón quiere tomar. Confesémoslo a Dios y pidámosle que nos revele y sometámonos a ese poder transformador de su Espíritu. Procuremos, hermanos, siempre andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es más que vivir cada momento en sometimiento a Dios. Andar en el Espíritu significa tratar de agradarle en nuestros pensamientos, en nuestro hablar y en nuestras acciones. Andar en el Espíritu significa dejar que Él nos guíe, conforme y transforme nuestro caminar. Siempre nuestra tendencia como seres humanos, ¿verdad?, será no querer hacer el bien. Pablo lo dice en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pero podremos, hermanos, lograr dar frutos si seguimos el consejo de Juan. En el capítulo 15 dice, a permanecer en la vid, a permanecer en Cristo. Solo permaneciendo en Él podremos dar frutos. ¿Qué podemos hacer para permanecer o para mantener nuestro contacto con Jesús? ¿Qué podemos hacer para permanecer en la vid, para permanecer en Cristo? ¿Qué podemos hacer para permanecer cerca de Dios? ¿Qué podemos hacer para que su presencia permanezca en nuestras vidas? Podemos hacer por lo menos 3 cosas que nos ayudarán en este caminar de poder dar frutos para nuestro Dios. Primero, dediquemos tiempo a su palabra. Leemos, estudiamos, meditamos con regularidad lo suficiente cada día. El tiempo que dedicamos a la palabra de Dios es fructífero y significativo, o estamos sencillamente haciéndolo porque hay que hacerlo. Dediquemos, hermanos, tiempo a su palabra. Número 2, dediquemos tiempo a la oración. Es otra manera de permanecer en Él. Una vida sin oración significa una vida sin Cristo. Ninguna bendición se convierte en posesión a menos que seamos hombres y mujeres de oración. Nunca vamos a convertir el amor, el gozo, la bondad en posesión a menos que no le dediquemos oración. Y número 3, obedecer los mandamientos. Obedecer los mandamientos de Dios nos ayuda a permanecer en Cristo. En Juan 15:10 dice, si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo deseo, hermanos, que Dios produzca frutos en mi vida. Yo espero que usted también desee producir frutos para Dios en su vida. Debiéramos renovar nuestro compromiso con Dios y prepararnos para que Dios haga sobreabundar de sus frutos en nuestra vida. Espero que haya sido de bendición y deseemos, en verdad, dar frutos para Dios. Dios les bendiga.